Él es doctor en ciencia del ejercicio. Hoy vamos a hablar del músculo como agente promotor de la salud y la eficiencia de la práctica deportiva. Gerardo con Daniel, te saludamos. Aquí Leo, buen día, bienvenido. Hola Leo, buen día. Hola Daniel. Hola equipo, ¿cómo les va? Muy bien, Gera, muy bien. Muy bien, todo tranquilo. Bueno, Gera, a ver, contanos vos, sos el especialista en el tema acerca de el músculo como agente promotor de la salud y la eficiencia en la práctica deportiva. A ver, lo que yo entiendo, primero, como siempre, otro beneficio más de realizar o de hacer una práctica deportiva, por un lado, y por el otro lado, cómo trabajamos nuestros diferentes músculos y si a veces lo podemos trabajar bien o mal. Pero a ver, ¿qué nos podés contar vos al respecto, que soy el que sabe? Yo te hago un panorama de lo que puedo interpretar nomás. Sí, en realidad un poco cuando planteamos con Mónica el tema que podíamos hablar hoy, planteamos esto de la musculatura. Cuando hablamos de la musculatura, en primer lugar tenemos que hacer una diferenciación de los tres tipos de músculos que tiene el cuerpo humano, que es los músculos esqueléticos, que es como el bíceps, el tríceps, el cuádriceps, son 650 aproximadamente. Después tenemos el músculo cardíaco que tiene autorremicidad, que es el músculo que le da función al corazón. Y después tenemos el músculo liso, que es el músculo que está en el aparato digestivo, que tiene dos movimientos que se llaman peristaltismo y segmentación en la absorción y motilidad de los alimentos. Sacando esos dos tipos de músculos, nosotros nos vamos a centrar en el músculo esquelético, que no solo tiene una función protectora, de movilidad y demás, sino que además tiene una función endocrina. ¿Por qué? Porque cuando uno lo ejercita, cuando uno lo entrena el músculo, el mismo produce sustancias que se llaman mioquinas, que están estudiadas hace mucho tiempo, lo estudió una médica fisióloga dinamarquesa que se llama Vendle Flotten Pedersen, entre otros, y lo que hace fundamentalmente es, cuando uno ejercita la fuerza, se producen estas sustancias dentro del músculo, se secretan al torrente sanguíneo y en la circulación a todo el organismo van produciendo múltiples beneficios. Entre esos beneficios está el beneficio cognitivo, de neuroplasticidad a través del factor neurotrófico derivado del cerebro, la sinaptogénesis, la mejor unión entre neuronas, bueno, el descenso de la posibilidad de sufrir a un accidente cerebrovascular a través de mejorar las enzimas ENOS que producen óxido nítrico. Bueno, hay un montón de beneficios a nivel tiene que ver con la composición corporal, bajan la cantidad de células adiposas, por consiguiente la citoquina que producen y la inflamación. Bueno, tienen múltiples beneficios. Por eso es importante no solamente el entrenar el músculo de una función estética, de que uno se mira al espejo, sino que además producen estas sustancias que son beneficiosas para la salud. Y también, como dice el título, también tienen beneficio para el deporte, porque el deporte, si cualquier gesto deportivo, si uno no tiene una base de fuerza y una musculatura entrenada, no puede aplicar un gesto deportivo eficaz y de manera rápida. ¿Cómo estás, Gerardo? Una de las consultas justamente iba por ahí, por el costado deportivo, porque durante este año a nivel nacional, incluso el año pasado, a nivel nacional y también local, se han notificado muchas lesiones recurrentes en tobillos, rodillas. No sé si es el panorama que vos tenés, si compartís esto y por qué pensás que se desarrollan estas cuestiones. Por empezar, Daniel, buen día. Digamos, el deporte, y sobre todo el deporte de elite, no es tan saludable. Por ahí van al máximo de la posibilidad que tiene el ser humano. Y más allá de que existen profesionales de la salud, profesionales del ejercicio, nutricionistas, kinesiólogos, médicos, entrenadores, demás, que se capacitan y tratan de preparar la musculatura del deportista para bajar al mínimo la posibilidad de lesión, la exigencia y la reiteración de estímulos de competición extrema puede que produzcan lesiones. Porque, mira, le pasa a Messi, le pasa a cualquier deportista que no está exento a lesionarse.
Porque, vuelvo a repetir, cuando vos tenés sobreexigencia, sobre esfuerzo y sobre competencia, y bueno, siempre estás con el riesgo de producir lesiones. De todos modos, uno en el entrenamiento, cuando uno sabe y estudia esto, el entrenamiento desde la fuerza también se hace de carácter preventivo, para preparar la musculatura, para que cuando uno entrene, más que cuando uno entrene, cuando uno compita, digamos, esa posibilidad de lesión se reduzca al mínimo. Pero lo que sí está, que nadie está exento a producirla. Lo que sí hay que entender, Daniel, que cuando uno está entrenado y uno se lesiona en el deporte, ya sea de alta competencia o un deporte amateur, la posibilidad también de que la lesión se pueda recuperar es mucho mayor. Por eso es importante estar entrenado y entrenar a la musculatura no solamente desde el punto de vista estético, sino y del punto de vista de tener más equilibrio, balance y todo ese tipo de cuestiones, sino que saber que cuando el músculo se estimula de los trabajos de fuerza, se producen todas estas sustancias que son muy beneficiosas para una calidad de vida. También otro punto, Gerardo, en esta cuestión, tiene que ver con aquellos que no somos deportistas o los que no son deportistas, pero un día a la semana van a jugar al pádel o van a jugar al fútbol, diferentes actividades, ¿no? que uno va haciendo para cortar la semana. Algo muy común es no calentar, no prepararse, no elongar, que es algo que se repite todo el tiempo y parece que no hay una conciencia de cuán importante es hacerlo antes y también después de cierta manera. Vos a eso, ¿qué experiencia tenés? ¿Cómo lo ves? Porque a veces uno cuando suele ir a estos espacios ve que se piensan que se calienta el cuerpo, los músculos, ya en la actividad y no previamente. Que eso, ¿cuán riesgoso es? Bueno, mira, dos cosas te marco ahí, lo que me estás comentando, preguntando. Primero, que entrenarse no es ir a participar de manera recreativa a un deporte. Ir a jugar el pádel, el fútbol, es un deporte que necesita a su vez una preparación de entrenamiento desde la elongación, de trabajar la musculatura, de trabajar todas estas cuestiones que tienen que ver con el entrenamiento y que preparan al organismo desde lo estructural y fisiológico para participar de manera saludable y segura en estas prácticas, ¿se entiende? Entonces, por empezar, el ir a jugar de manera recreativa no es entrenarse, uno tiene que entrenarse para que ese juego que uno le gusta y le apasiona tanto al hombre, a la mujer, en la vida diaria lo pueda hacer con menos posibilidad de lesión, con menos probabilidad de lesión y con mayor performance. Eso por un lado. Y segundo, es muy importante la entrada en calor, dependiendo que si una persona va solamente a salir a hacer una caminata a paso vivo, 1 hora, por ejemplo, o andar en bici, por ahí no sé si uno puede obviar la entrada en calor porque el propio movimiento paulatino lo lleva a que vaya, digamos, entrando articularmente, muscularmente y a nivel fisiológico vaya adaptándose al ejercicio y no hay ningún problema. Pero cuando hay actividades de carácter deductivo, como por ejemplo el jugar al pádel, que tiene freno, cambio de dirección, aceleración y demás, que son excéntricas de frenado y demás, fútbol y demás, sí o sí se necesita hacer una entrada en calor, preparar la musculatura progresivamente. ¿Para qué? Para que cuando uno vaya a entrenar, primero que rinda más y segundo que reduzca lo más importante que es la probabilidad de lesiones. Entonces eso es importante, uno entrenarse para el deporte amateur y otra es la entrada en calor y la vuelta a la calma, que también vienen importantes cuando son actividades de este tipo. Bien, Alfredo, Gerardo. Me bautizaste, bien. No, nos quedamos con la nota recién. Gera, consultarte. De todo lo que Dani te venía diciendo, sea cuestiones vinculadas al profesionalismo o al amateurismo, creo que un poco recién lo comentabas. Por un lado, cuán conscientes somos de esto, de ir a jugar un partido y no calentar, o calentar muy por arriba y empezar a jugar. O yo le voy a sumar algo después de actividad física, hay mucha gente que no estira, no elonga, directamente termina la actividad, su clase y se va. Digo, ¿qué nivel de conciencia hay? Yo creo que en el profesionalismo debe haber un poco más que quien lo hace de manera aficionada. Pero por otro lado, ¿cuán
peligroso pueden ser los daños o las consecuencias que tengamos al no ejercer bien esto que venimos diciendo. ¿Se entiende? Digo, yo puedo tener una lesión al punto de que sea algo irreversible si no tomo conciencia de cómo realizo mi actividad física y qué preparación tengo previamente a hacerlo, o cómo puedo estirar después de la actividad, relajar el cuerpo y demás una vez que haya finalizado. ¿Puedo tener consecuencias irreversibles? ¿Qué me puedes contar al respecto? Y a nivel muscular, a nivel musculoesquelético, los músculos, las articulaciones, los huesos, por una cuestión de gravedad y con el paso del tiempo uno se va cortando, sumado que el movimiento genera contracción y profundiza ese acortamiento muscular. Y un músculo acortado, los 650 en todas sus funciones, cuando un músculo está acortado está más tenso y ante un estímulo abrupto de deportivo o de la vida diaria, o abrupto al saltar un charco, de hacer cualquier cosa, un deporte, lanzar una pelota, patear un fútbol, por ejemplo, hay mucha más probabilidad de que ese músculo se pueda desgarrar y lesionar. Entonces, y sobre todo en las uniones miotendinosas que se llama. Entonces, riesgo de vida, no sé si riesgo de vida, pero sí puede traer aparejado todas estas lesiones musculoesqueléticas que generan un trastorno o una situación invalidante a la vida del ser humano. Y además otra cosa importante, que si uno no se entrena y uno va a exigirse, somos conscientes, a mí me gusta jugar al fútbol, yo hago deporte y vamos a jugar a la pelota y todos nos creemos Messi. Nadie juega para divertirse. Jugás para divertirte, pero querés ganar, querés correr más que el otro, querés hacer más goles que el otro. Y eso es normal, es inherente al ser humano. Y si uno no se prepara, no prepara su aparato cardiorrespiratorio, su aparato muscular, su sistema que se predispone en el deporte, uno puede tener un problema cardíaco. Y el problema cardíaco separa el corazón y separa la vida. Entonces, sí corre riesgo la vida. Entonces, es importante entrenarse, saber todos estos tips de elongación, de estiramiento, de entrada en calor, de vuelta a la calma, asesorarse y tratar de hacerlo de esa manera, así la práctica deportiva y segura del deporte amateur y bueno, aficionado y competitivo sea con el menor riesgo posible. ¿Es inherente entonces este hecho de ir hasta las últimas, sin importar el deporte, decir que es parte de la conducta propia? Uno por más que piense, no, voy a hacerlo tranqui, voy a ir bien, pero llegan, no sé, los últimos 2 minutos, pelota dividida, y ya te olvidaste que ibas a ir tranqui. Y eso ahí puede ser uno de los momentos complicados, eso es más o menos lo que decís. Sí, totalmente. Aparte, te pongo un ejemplo, hacemos de cuenta que los tres estamos jugando al fútbol en un partidito, haciendo un picadito con otro, y el otro equipo nos está pintando la cara, no empieza a hacer caño, no mete goles, nos goza. Y bueno, a lo mejor no tuviste un día, y bueno, y fue ese momento que no pensaste y que bueno, ya querés correr más y metés más la pierna, y ahí te lesionas. Entonces, pasa eso, todos lo queremos, no es que vamos a ganar y vamos a hacerle daño al otro, pero todos queremos jugar y queremos ganar, y es parte del ser humano querer ganar. Eso lo estudiamos de la sociología, de la psicología, que es así. Entonces, como eso va a pasar seguramente cuando vayas a jugar, que vos vas a querer dar lo mejor y dejar una buena impresión y sin darte cuenta, tenemos que prepararnos para que no tengamos lesiones o no corramos el riesgo de sufrir lesiones que después va a ser afectada la vida diaria. Porque miren, si ustedes se lesionan y después tienen que ir a trabajar ahí, hacer el programa o ir a la radio, lo que sea, porque un desgarro del gemelo, del cuádriceps o del isquio es un dolor terrible, es un tiempo muy prolongado y te invalida la vida diaria. Entonces, si podemos tratar de reducirlo a través de un entrenamiento, a través de una práctica segura de ejercicio, nos viene bien a todos. Gera, de ahí la famosa frase de la mujer al marido: andá a jugar al fútbol, pero no vengas lesionado. Imagínate, ¿eh? Así le dijeron una vez a mi cuñado: andá a jugar al fútbol, no vengas lesionado, se quebró la rodilla. Así que hubo que ir al hospital, ¿eh? Con razón, de ahí en no fue a jugar nunca más, ¿eh? No entendió la consigna, claro, ¿eh? no. Bueno, Gera, ¿nos queda algo más para redondear el tema? No, resumir un poco esto, digamos, que el músculo, digamos, no lo veamos de
un punto de vista banal o superficial, digamos que solamente lo estético y mejorar y tener más bíceps, más pectorales, ¿no? Por ahí está bueno, si a alguien le gusta tener la estética y sentirse bien, la estima a través del físico, está bárbaro, pero también tiene una connotación que hace bien al organismo, que genera sustancias que hacen a la salud del ser humano, y además en el deporte te va a proteger los órganos internos, te va a proteger los huesos, te va a dar más estabilidad, entonces hay que trabajar. Y hay que entrenar de carácter concurrente. ¿Qué significa eso? Cuando uno entrena en la semana, en el microciclo de entrenamiento, que tenga estímulos de fuerza y trabajo cardiorrespiratorio o cardio. Después le podemos sumar lo multimodal, que tiene que ver con la coordinación, la flexibilidad y todo, pero el componente de cardio de diferente índole, de alta intensidad, continuado, como lo quieran trabajar, y el trabajo de fuerza tiene que estar sí o sí en la rutina de entrenamiento. Bien, Gera, queremos agradecerte mucho. ¿Dónde te encontramos en las redes, Gera? En el Facebook soy Gerardo Luis, y en el Instagram Gerardo Luis 1853. Si alguien quiere consultarme una cosa, de mi humilde opinión le puedo llegar a responder y bueno, asesorar y demás. Muy bien, Gera, nada, siempre un gusto charlar con vos. Por un lado, porque nos concientizamos acerca de las cuestiones físicas, deportivas. Y por otro lado también aprendemos, que eso es importantísimo. Aprovechamos para desearte una buena semana y para mandarte un gran abrazo, Gera. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a usted y por darme este espacio para hablar de cosas que a uno le apasiona. Gracias, Gera. Un abrazo grande. Buen lunes. Bueno, Gerardo Piva con nosotros, doctor en Ciencia del Ejercicio, dialogando aquí en la mañana.